continuación, tenemos con nosotros a la especialista Mónica Buitrón, quien es licenciada en Enfermería por la Universidad Central del Ecuador, tiene un diplomado en Desarrollo Local y Salud por la Universidad Técnica Particular de Loja, es especialista en Gerencia y Planificación Estratégica en Salud, es especialista en Enfermería en Medicina Crítica, es maestrante de Epidemiología y Salud Colectiva, es coordinadora de la gestión de enfermería del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi. Es enfermera de la Coordinación Nacional de Dispositivos Médicos del IES. Es subdirectora técnica de enfermería del Hospital General del Sur de Quito, también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es docente de cátedra de enfermería crítica en la Universidad de las Américas. Es docente de posgrado en enfermería de medicina crítica. Fue docente desde el 2011 hasta el 2015. Es docente de pregrado de emergencia y trauma en la Universidad Central del Ecuador. Es enfermera operativa del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Y el tema con el que intervendrá el especialista Buitrón es actuación de enfermería en la prevención de la NAP. Muy buenas noches, bienvenida, estimada licenciada Mónica Buitrón. En este momento usted puede compartir su pantalla y habilitar su micrófono para iniciar la presentación. Eh, bueno, muy buenas noches con todos. Agradezco la invitación al Congreso de Actualización de la Gestión y Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud en la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Mónica Buitrón. Y bueno, pues el tema de mi exposición es sobre la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Luego y posterior de la excelente exposición del doctor Abel Godoy, coordinador de medicina crítica del Hospital Carlos Andrade Marín. Bueno, pues voy a partir, ¿no? Con las manifestaciones, ¿no? De que la ventilación mecánica es un procedimiento que debe ser utilizado como tratamiento en los pacientes única y estrictamente el tiempo necesario hasta que el paciente pueda reasumir la ventilación espontánea, ¿no? De forma autónoma. Autónoma. Estimada Los licenciada, perdón que le ¿sí? interrumpa. Muy buenas noches, le saluda Alessandro. Como personal técnico debo informarle, por favor, si nos ayuda compartiendo la pantalla en su totalidad, si es tan amable, por favor. Allá, ahí. Ahí se ve mejor. Muchas gracias. Continúe, por favor. Listo. Bueno, los objetivos de la ventilación mecánica simple y sencillamente es garantizar una ventilación alveolar adecuada para que se cumplan todas las necesidades metabólicas y prevenir el deterioro mecánico de los pulmones, manteniendo las características elásticas de los mismos. Así como es beneficioso el procedimiento de la ventilación mecánica invasiva, tenemos que tener muy en claro que también tiene complicaciones. Dentro de estas complicaciones son el barotrauma por un exceso de las presiones, el bolotrauma igualmente por un cálculo excesivo del volumen corriente. Esto también va a ocasionar una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Por lo cual muchas veces nos vemos en la necesidad, aparte de que el médico evalúa, ¿no?, los parámetros ventilatorios correctos, muchas veces el paciente o frecuentemente, ¿no?, se le inicia la administración de drogas vasoactivas, ¿no? Todo esto porque la ventilación mecánica aumenta la presión intratorácica y el momento que aumenta la presión intratorácica, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una disminución de este gasto cardíaco, lo que se va a ver reflejado en la disminución de la presión arterial. Otra también de las complicaciones es el aumento de la presión intracraneal, una disminución de la función renal y hepática, una inadecuada movilización de secreciones, ¿no? Que es el tema que lo vamos a ver, lo cual puede estar muy relacionado con una neumonía asociada a la ventilación mecánica. También tenemos que otra complicación de estas es la toxicidad por oxígeno, generalmente cuando utilizamos concentraciones mayores de un 60% ya por periodos largos. Otro también de las complicaciones es los trastornos psicológicos, ¿no? En pacientes que ya están despertando,
Y bueno, pues el sentir una intubación endotraqueal, ¿no? Un tubo que está en la garganta viene a tener sus afectaciones, además de toda la situación de verse conectado a un ventilador, ¿no? Y también monitores que son muy frecuentes en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, pues para eso tenemos que tener bien claro como personal profesional de enfermería que la enfermera siempre debe mantener un proceso continuo y sistemático, ¿no? Para valorar las funciones fisiológicas en el paciente crítico que está sometido a la ventilación mecánica y vamos a establecer diagnósticos de enfermería, ¿no? Diagnósticos de enfermería que son reconocidos por la NALDA y luego vamos a planificar, ejecutar y evaluar nuestro cuidado como profesionales. Miren, ¿por qué me voy como esto como antecedentes, no? Porque es importante ver en el paciente que está sometido a ventilación mecánica de una manera integral para luego ejercer nuestro proceso de atención en enfermería, ¿no? Una de estas es que nos vamos a preocupar, ¿no? El paciente que está con ventilación mecánica, que tenga una adecuada función respiratoria, que se cumpla una buena ventilación pulmonar, que vigilemos cómo están las características de las secreciones traqueobronquiales, ¿no? Pues en la anterior exposición claramente nos había manifestado el doctor Abel Godoy que son estas secreciones mucopurulentas, ¿no? Las que nos están ya indicando que el paciente ha desarrollado una neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Igualmente tenemos que estar preocupados que que el aire que está siendo suministrado a través del ventilador mecánico lo estemos administrando con aquí tenemos un filtro higroscópico y vamos a controlar también los niveles de ansiedad. Esto con el objetivo de garantizar el bienestar biopsicosocial del paciente. Bueno, pues ya hemos hablado de las complicaciones generales de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Aquí ya directamente voy a hablar lo que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica, en donde no solamente enfermería cumple un rol importantísimo, sino también médicos, auxiliares de enfermería, el personal que sube a ayudarnos a tomar las placas de rayos X, o aquellos médicos que suben a hacer las diferentes interconsultas, porque de una u otra manera vamos a vernos relacionados con o podemos tener un contacto con el paciente y contribuir a que se presente esta enfermedad. ¿Por qué son importantes, no? Estas enfermedades, estas infecciones asociadas a la atención en la salud, como la neumonía asociada a la ventilación mecánica, porque aumentan los días de estancia hospitalaria. El momento que aumentan los días de estancia hospitalaria, se van a aumentar los costos, no solamente en el sistema de salud, sino también para la familia, para la comunidad. Y también lo más importante es que se aumenta la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Ese es el costo más alto que nos trae esta infección. Bueno, ahora sí, para ir directamente al tema, ¿no? Que es la actuación de enfermería en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Vamos a tener en consideración que la neumonía asociada a la ventilación mecánica anteriormente se decía, ¿no? Como las infecciones nosocomiales, sin embargo, ahora se las llama las IAS, que son infecciones asociadas a la atención de la salud. Esta infección, ¿no? Generalmente en las áreas de cuidados intensivos es la primera de las infecciones. Aquí tenemos que, ¿cuándo consideramos que es una NAV, no? Aquí nos dice la CDC que cuando no es una enfermedad que no estaba presente o no estaba en estado de incubación en el momento en que el paciente ingresó al servicio hospitalario y que se desarrolla después de los 48 horas del ingreso.
esta infección puede ocurrir 3 días después del alta hospitalaria o dentro de los 30 quirúrgica, ¿no? Dentro de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, vamos a tener que ser braquial, y por eso aquí la importancia que el momento en que compensó es necesario que se proteja y se maneje la vía aérea. Enfermería tiene que garantizar que, ejemplo, que el laringoscopio se encuentre realizado una desinfección de alto nivel, o en el mejor de los casos también sometido a un proceso de esterilización de, por ejemplo, a óxido de etileno, ¿no? Porque caso contrario corremos el riesgo de que el paciente se contamine. Igualmente, mientras el equipo del médico, ¿no?, le está dando la ventilación con la bolsa, con la válvula y la mascarilla, ¿no?, el médico, ¿sí?, la enfermera le circule proveyéndole todo el equipo de protección personal que debe ser estériles, y para garantizar la intubación endotraqueal y por lo tanto disminuir ese estado de se desarrolla desde las 48 horas después de la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica, y es aquella infección que no estaba presente ni se encontraba en periodo de incubación, ¿no? Siguientes a la extubación o al retiro de la ventilación mecánica. Dentro de los factores de riesgo, es decir, cuáles son los pacientes que tienen más probabilidades de desarrollar la neumonía, tenemos, por ejemplo, las edades extremas. Sin embargo, me voy a referir más al paciente adulto, ¿no?, aquel que es mayor de los 65 años de edad, los días que dura la ventilación mecánica, la administración previa de antibióticos, como ya lo había manifestado el doctor, también la administración de antiácidos o antihistamínicos, aquellos pacientes que presentan una distensión gástrica. Cuando en enfermería no damos unos cuidados de enfermería correctos al paciente que se encuentra con el tubo endotraqueal, cuando no controlamos esas condensaciones, esas condensaciones de agua, ¿no?, que se producen en el circuito del ventilador, y también cuando las aspiraciones las aspiraciones que realizamos, ¿no?, especialmente las que son por las aspiraciones de las secreciones, pueden realizarse de una manera incorrecta, no estéril, lo que va a ocasionar la infección. También tienen más riesgo, ¿no?, por ejemplo, los pacientes que se encuentran en coma y generalmente en una terapia intensiva, ¿no?, tenemos a pacientes que están también sometidos a efectos de la sedación y de la analgesia, ¿no?, pacientes que están recibiendo nutrición enteral, aquellos pacientes en donde se extuban y por lo tanto hay que volver a reintubarles, también se corre el riesgo del desarrollo de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, o a los pacientes que luego ya de un tiempo que han sido intubados, les tienen que realizar una traqueostomía, o también a los pacientes que durante el transporte, ¿no?, a veces al paciente teníamos que enviarle, por ejemplo, que se haga una tomografía, una resonancia, y durante el transporte no se tuvo las medidas adecuadas, es un paciente que probablemente pudo aspirar y ahí desarrollarse la neumonía, ¿no? También son factores de riesgo los pacientes con trauma craneoencefálico, pacientes sometidos a neurocirugía, a enfermedades musculares, a etcétera, y últimamente, ¿no?, como nos decía el doctor Abel Godoy, producto del COVID, ¿sí?, se han aumentado las tasas de neumonía asociada a la ventilación mecánica por lo menos en 3 veces más. Dentro de esto, las palabras claves son cuidados de enfermería, neumonía asociada a la ventilación mecánica en el paciente crítico y la ventilación mecánica, ¿no? Hay que tener bien claro estas diferencias. Lo que es una colonización, en donde el microorganismo se encuentra en la flora del paciente, pero no causa la enfermedad, mientras que la infección, el microorganismo está presente en el
organismo del paciente y está causando la enfermedad o la infección. Vamos a ver que para que un paciente me desarrolle una neumonía asociada a la ventilación mecánica, vamos a tener en consideración las aspiraciones repetitivas de las secreciones en una forma contaminada. Es por eso que como enfermeras, ¿no? Bueno, aquí también existen los fisioterapistas respiratorios, en donde tienen que, en lo posible, garantizar que este procedimiento sea de manera estéril, ¿no? Utilizar una sola sonda de aspiración por cada procedimiento, guardando las normas de asepsia y antisepsia, o también es recomendable por ejemplo, en pacientes COVID, los sistemas de aspiración por circuito cerrado. Igualmente, el paciente por como una vía patógena, ¿no? Es cuando hay una contigüidad desde un sitio que está infectado, como puede ser el espacio pleural, el mediastino, y luego esto vaya a pasar hacia los pulmones. También cuando existe una inoculación directa a vía aérea inferior de aerosoles contaminados, una condensación procedente de la manipulación de los circuitos del ventilador. También otra vía de contaminación es por vía hematógena o sanguínea a partir de un punto de infección localizado. Ejemplo, ¿no? Una bacteremia asociada a los catéteres vasculares o también a los catéteres urinarios. Como enfermería, ¿cómo vamos a prevenir esta neumonía? Bueno, generalmente se están utilizando ya desde hace un tiempo atrás los famosos bundles, ¿no? Que simple y sencillamente son un grupo de medidas preventivas, son muy sencillas y tienen un elevado nivel de eficacia científica y que se aplican de manera conjunta. Estas medidas preventivas pueden ser desde no farmacológicas y están muy relacionadas con los cuidados diarios y permanentes y muy frecuentes que estamos realizando, y también las otras medidas que pueden ser farmacológicas, las cuales son de una aplicación más a dar al médico. Bueno, aquí tengo yo un ejemplo de un paquete de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Por ejemplo, aquí se chequea por turno, ¿no? Si el paciente se mantiene en posición semi-Fowler permanente, obviamente, ¿no? Es de acuerdo a la patología. Por ejemplo, en un paciente, hablemos de un trastorno raquimedular, está un poco difícil que lo mantenga en semi-Fowler, pero está la otra posición. Por ejemplo, el paciente que tiene que estar siempre con la cabecera elevada, de 30 a 45 grados. Lo mismo se va a hacer aquí una ventana, ¿no? O la disminución de la sedación. Y también se habla aquí del destete de la ventilación mecánica invasiva. Importantísimo también la higiene oral en el paciente. Y es recomendado la higiene oral con clorhexidina al 0.12%, verificar que la presión del manguito del tubo endotraqueal se encuentre mayor de 20 milímetros de mercurio o entre 20 y 25 centímetros de agua. Pues a veces en enfermería tenemos la costumbre de valorar, ¿no?, la presión del manguito con los pulpejos de los dedos, lo cual es incorrecto. Se debe disponer del famoso ENTOTEST para medir esta presión. Bueno, y acá abajo vamos a registrar, ¿no?, si cumplen el paquete o no lo cumplen, poniendo sí y no. Dentro del personal o del talento humano necesario para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica está todo el equipo de salud que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, médicos, enfermeras, auxiliares, el personal de radiología, médicos que entran a hacer valoraciones de otras especialidades y también internos de medicina, auxiliares, etcétera. Importantísimo. Dentro de los recursos materiales que se utilizarán para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica, por ejemplo, vamos a clasificarlos dentro de los equipos biomédicos, dentro de dispositivos médicos materiales.
y los insumos, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí están dentro de los equipos el ventilador mecánico, el monitor de signos vitales, ejemplo, aquí voy a hablar del saturador de oxígeno, ¿no? Puesto que muchas veces si es un paciente que me está haciendo neumonía asociada a la ventilación mecánica, probablemente voy a tener un paciente que me voy a topar con la sorpresa de que empieza a desaturarme, ¿no? Algo está pasando. El aspirador de secreciones, un endoscopio, endotest, dentro de los materiales, todo lo que es el kit para aspirar las secreciones, tanto por sistema abierto como por sistema cerrado, el material para la higiene bucal, el filtro antibacteriano y el filtro higroscópico. Dentro de los insumos, bueno, si es que existe o tienen la posibilidad de las reatas que ahora también la industria nos vende, o simple y sencillamente reatas que las podamos elaborar con gasas y la bitácora de enfermería, ¿no? Para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, dentro de las principales medidas vamos a tener la aplicación de la estrategia multimodal, que es la higiene de manos. La higiene de manos que a veces la podemos hacer, ¿no? Con preparado de base alcohólica y también con lo que es el agua y jabón, ¿no? Cumpliendo los 5 momentos. Los 5 momentos, el primero que es antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea estéril o aséptica con el paciente, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después de tocar al paciente y después del entorno del paciente. Hay que tener bien claro que aquí también la OMS, ¿no? Nos presenta los 5 momentos también para lo que es los pacientes que están con tubos endotraqueales, en donde si yo voy a topar todo lo que tiene que ver con el tubo endotraqueal, el filtro higroscópico, el set del ventilador mecánico, o voy a hacer una nebulización, o voy a simple y sencillamente dar los push de los broncodilatadores, yo tengo que proceder a hacerme higiene de manos. Esto es como una de las principales medidas. Cuando el personal de la salud apliquemos todos, estrictamente todos, la higiene de manos, vamos a ver cómo se ve una mejoría, ¿no? No solamente en la infección asociada a la ventilación mecánica, sino también en el resto. Por ejemplo, bacteremias de los catéteres urinarios, de los catéteres intravasculares, de las heridas quirúrgicas, etc. Algo muy importante que se debe tener y es parte del Bandels, ¿no? Es la posición semi-Fowler. La posición semi-Fowler en donde esta me va a disminuir el riesgo de broncoaspiración en el paciente. Luego también tengo otra medida de prevención que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que es la presión del manguito del tubo endotraqueal. Generalmente deben ser de 20 milímetros de mercurio y cuando es en agua de 20 a 25. Este baloncito, recordemos que siempre se debe verificar, ¿no? Su funcionabilidad previo a la intubación endotraqueal y aquí tenemos, ¿no? Como podríamos decir, este conducto, ¿no? Que a través del cual nosotros podemos medir la presión del balón. Simple y sencillamente, la presión de este tubo endotraqueal es muy importante, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a hacer? El momento en que se mantiene correctamente inflado, simple y sencillamente va a prevenir que estas bacterias que se encuentran a nivel de la orofaringe del paciente desciendan hacia la vía aérea inferior y vayan a causar esta neumonía asociada a la ventilación mecánica. Esto es muy importante. Otra de las medidas también es el aseo bucal con clorhexidina al 0.12%. Existen estudios en donde se ha determinado, ¿no?, que la clorhexidina tiene un amplio efecto en la disminución de la neumonía. Esto se lo debe hacer con el paciente por lo menos cada 6 horas, un aseo bucal. Existen como dispositivos médicos unos
unos como cepillos dentales e igualmente otros como aplicadores que nos ayudan a hacer la higiene bucal y colocar la clorhexidina. La aspiración de secreciones por el tubo endotraqueal que debe ser de una forma estéril. Otra también de las medidas de prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud tiene que ver mucho con la limpieza y desinfección del ventilador mecánico y en sí de todas las superficies hospitalarias. Generalmente las áreas de cuidados intensivos son áreas críticas en donde la limpieza y desinfección debe hacerse muy frecuentemente y de una manera correcta. Aquí la limpieza y desinfección del ventilador mecánico eh, bueno, nosotros teníamos la costumbre de hacerlos cada 12 horas. Lo mismo cuando se iba a preparar, ¿no?, el ventilador mecánico, nosotros, previo higiene de manos y con el uso de guantes estériles, procedíamos a la preparación y también colocadas la mascarilla, ¿no?, a la preparación del ventilador mecánico. Otra también de las medidas es que el ventilador mecánico, bueno, aquí es la parte de que pase todo el test, ¿no? Para no tener que interrumpir o retrasar el proceso de ventilación mecánica, es tener listo el ventilador. Otro es el uso de equipos, por ejemplo, aquí, ¿no? Utilizábamos estos para proporcionar las nebulizaciones y aquí se recomienda, ¿no?, también utilizar, ejemplo, un nebulizador por cada procedimiento, no guardarlo para varios. El cambio del filtro higroscópico, que debe ser diario, o PRN, ejemplo, cuando ya teníamos un paciente con una cantidad abundantísima de secreciones purulentas, ¿no?, que lastimosamente llegaban incluso hasta el filtro higroscópico y hay la necesidad de cambiarlos. Bueno, el filtro antibacterial que se recomienda cambiarlo diariamente, y aquí hay que tener mucha precaución, ¿no?, con aquellos pacientes que están con presiones elevadísimas, ¿no?, puesto que traía las respectivas consecuencias del momento en que se retiraba esto, ¿no? Entonces, esto sí hay que hacerlo con ayuda del médico. Bueno, para disminuir la neumonía asociada a la ventilación mecánica, también una de las intervenciones de enfermería es, junto con el médico, ¿no?, disminuir el tiempo de sedación. Para esto se van a utilizar las ventanas, un cierto intervalo, ¿no?, en donde el paciente no recibe ese momento la dosis de sedación. Recordemos, ¿no?, que el momento que el paciente se encuentra bajo efectos de midazolam, bajo efectos de fentanil también, pierde este reflejo de la tos, y la tos diríamos, es un efecto protector. Entonces, ese es el objetivo. Algo también muy importante es que se debe tratar en lo posible también de utilizar en aquellos pacientes que tienen criterio la ventilación mecánica no invasiva. Eso también es muy importante. Aquí, la administración de bloqueadores, ¿no?, o de antihistamínicos debe ser solamente en aquellos pacientes que tienen elevado riesgo de hacer úlceras gástricas, porque también se ha comprobado, ¿no?, que el uso rutinario de estos aumenta. ¿Qué es lo que hace, no? Es como que disminuye el pH del ácido clorhídrico y también hay más riesgo que se produzca en este paciente una neumonía. Algo muy importante para enfermería, el momento en que se va a proceder a realizar la aspiración de secreciones, tenemos que tener la precaución de cerrar la nutrición enteral previa a la aspiración, porque recordemos que con la aspiración de secreciones podemos estimular al paciente y causar una broncoaspiración. Esto es importantísimo. Igualmente, evitar grandes volúmenes gástricos en el paciente que puedan contribuir a la broncoaspiración y prevenir
el vómito. Bueno, eso es lo que puedo manifestarles en cuanto a la prevención de enfermería, en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. No sé si tienen dudas o preguntas, por favor. Muchísimas gracias, estimada licenciada. De pronto hay alguna inquietud, pregunta de parte de los asistentes, por favor. Caso contrario, queremos agradecer nuevamente de parte del comité organizador su gentil compañía a este congreso, mi estimada licenciada. Muchísimas gracias. Ya, a la orden.